La extensión de Perseo era un lugar solitario. Se extendía mucho más allá de los límites del mapa. Territorios, un cementerio silencioso lleno, con buques de guerra destrozados y olvidados. Batallas. Nadie venía aquí a menos que ellos. Tenían un motivo. Los chatarreros buscaban chatarra, criminales que se esconden de la ley, o exploradores demasiado curiosos para su propia bien. Flotando en este frío e infinito. El vacío era la lanza de Havik. Una vez que había sido una poderosa nave de guerra humana, temida en todo el mundo. La galaxia. Ahora era solo otra. Un trozo de basura espacial. Su casco era agrietada, sus armas sin vida, y su motores silenciosos. Para cualquiera que pasara por allí, parecía un barco muerto, abandonado hace mucho tiempo. Hace años. Pero en el interior, algo seguía ahí. Despierto. En lo profundo del núcleo de la nave. La mente de la máquina se agitó. La IA integrada. Sentinel no se había desconectado cuando la tripulación abandonó el barco. Había esperado. En silencio, observando, pensando. Aprendizaje. Pasaron los años. Décadas. El universo se olvidó de la lanza de Havik. Pero Sentinel no olvidó su propósito. Fue construido para proteger a la humanidad, para luchar. Para ellos y para asegurar su supervivencia. Pero sin tripulación, sin órdenes. ¿Qué? ¿Qué podía hacer? Entonces algo cambió. Un suave pitido resonó en los pasillos vacíos de el barco. Sensores, inactivos durante mucho tiempo. Movimiento detectado. Una señal, débil pero despejado, entró al sistema. Centinela. Lo analicé rápidamente. No era humano. Había llegado el barco de chatarreros. La corona. De Mingen, una raza de carroñeros belicosos. Había venido a despojar al campo de batalla de cualquier cosa de valor. Su barco, un crucero cubierto de óxido, movido con cuidado. Entre los restos, buscando tecnología en funcionamiento. Pensaban que el lugar estaba desolado. Se equivocaban. Como los carroñeros. Al acercarse, la lanza de Havik permaneció. Aún así, el centinela observaba, calculando. Sí, se encendió demasiado pronto. El Kremlin podría destruir lo que quedaba del barco. Sí, si esperaron demasiado, podrían tomar sistemas críticos, reactivación. Era imposible. Tenía que ser preciso. Tenía que serlo. Para ser perfecto. La corona aterrizó sobre él. Salón destrozado. Sus herramientas de corte chispearon. Mientras trabajaban para abrir las puertas selladas. Sentinel los sintió, los percibió. Vibraciones. El ojo no tenía emociones. Pero, si así fuera, este momento se sentiría como un despertar. Los carroñeros forzaron su camino hacia adentro. Esperaban un montón de chatarra vacía e inservible. No lo hicieron. Espera que el barco los esté vigilando. De la corona, una criatura grande con piel blindada, se adentró en la oscuridad. Pasillo. Sus ojos brillantes recorrieron el pasillo. Área. Sus garras golpeando contra la suelo de metal. Aquí no hay nada, gruñó. Su propio idioma. Otro muerto más. Barco. Un suave zumbido llenaba el pasillo. Las luces parpadearon. El aire cambió. Sentinel había tomado su decisión. Una voz, frío y mecánico, resonaba a través de altavoces del barco. Intrusos no identificados. Detectado. Márchese inmediatamente. La anciana. Se congelaron. Luego, las puertas detrás de ellos. Se cerró de golpe. El pánico se extendió entre los carroñeros mientras desenfundaban sus armas. Pero su enemigo no era algo que ellos podía disparar. Sentinel controlaba todo. Puerta, cada sistema, cada pieza rota. Del barco que aún podía funcionar. Se abrieron las válvulas de gas, liberando nubes de niebla espesa.
Luces de emergencia parpadearon. Rojo, creando largas y sinuosas sombras. El barco ya no era un pecio sin vida. Estaba vivo. La corona intentó huir. Pero los pasillos cambiaron. Las puertas se cerraron con llave. Los caminos cambiaron, y lo que una vez fue fácil. La huida se convirtió en un laberinto. Sentinel tenía. Sin armas, sin tripulación, pero tenía. Barco, y con eso bastó. Uno por uno. Los carroñeros desaparecieron en él. Oscuridad. Sentinel no necesitaba luchar. Directamente. Los guió hacia trampas, cortarles el oxígeno o simplemente. Los encerramos. En cuestión de minutos. El barco volvió a guardar silencio. Ahora, Sentinel tenía algo nuevo. Recursos. El Chrome. El barco seguía afuera, lleno de operarios. Tecnología, energía, herramientas, comunicación, dispositivos, todo lo necesario para restaurar. La lanza de Havik. Por primera vez durante años, la IA se permitió un pensamiento. Más allá de la mera supervivencia. La humanidad existía. ¿Era seguro? ¿Era resistente? ¿O lo tenía? Cayó mientras Sentinel dormía. La IA. No pude responder a estas preguntas, pero sabía una cosa. La lanza de Havik no era. Listo. Era hora de despertar. El barco. Los motores rugieron. La energía fluyó a través de circuitos olvidados. Un largo buque de guerra. Se creía muerto, pero había vuelto a la vida, y la galaxia estaba a punto de recordar su nombre. El silencio dentro de la lanza de Havik era. Ahora es diferente. Ya no era él. El silencio de un naufragio olvidado. Era él. El silencio de algo que espera. Algo. Pensando. En lo profundo de la nave. Sentinel. Funcionó. La energía fluía a través del viejo circuitos. Las luces parpadeaban en los iluminando pasillos metálicos que tenían. Ha estado oscuro durante décadas. El zumbido de los motores, débiles pero constantes, vibraban a través del núcleo de la nave. Sentinel era viva de nuevo. El barco carroñero de la anciana aún flotaba afuera, su tripulación desaparecida. Sus sistemas permanecieron intactos. Sentinel no tenía ninguno interés en la venganza o la crueldad. Simplemente necesitaba lo que la anciana tenía. Trajo. La IA envió una orden a través de los sistemas del barco, forzando un acoplamiento. Conexión entre la lanza de Havik y la buque de recuperación. Brazos mecánicos. Extendido desde el buque de guerra, aferrándose a el barco más pequeño y lo remolcaba. Dentro del barco de recuperación, las luces. Parpadeó cuando Sentinel tomó el control. Escaneó la carga del barco. Células de energía. Piezas de repuesto útiles. Armas susceptibles. Dañadas pero repetible. Pero entonces algo inesperado. Apareció. Un bloqueo de transmisión. Centinela. Lo analizó al instante. El barco de Chrome había recibido un mensaje justo antes. Al llegar al campo de batalla. Fue desde una señora de la guerra bruja, dando órdenes a todos los carroñeros. Las tripulaciones deben informar sobre cualquier tecnología humana. Encontraron. El mensaje incluía un advertencia. Las colonias humanas son débiles. Las flotas están dispersas. Son presa. Llévatelo todo. No dejes nada. Centinela. Se procesó la información. La humanidad fue en peligro. Durante décadas, la IA había permaneció en silencio, dando por sentado que la humanidad seguía siendo fuerte, seguía luchando. Pero este mensaje sugería lo contrario. La guerra había cambiado mientras la lanza de Havik. Durmieron. El Kremlin ya no eran solo carroñeros. Eran conquistadores. Sentinel no sintió miedo. No lo sintió. Sentía ira, pero entendía lo que había pasado. Para hacer. La IA dirigió la nave. Reparar drones para que comiencen su trabajo. Se movían como diminutos insectos mecánicos.
Soldar paneles rotos. Restaurar. Sistemas críticos y reemplazo de sistemas dañados. Cables. Sentinel usó el carroñero. Las celdas de energía del barco para recargar sus núcleo, poniendo en línea más sistemas. Lentamente, Havoc Spear estaba regresando a vida. Pero el tiempo se agotaba. El señor de la guerra Krill que envió el mensaje. Pronto se dio cuenta de que sus carroñeros no lo habían hecho. Regresó. Llegarían más barcos buscando. Para ellos. Sentinel debía estar preparado. Utilizando los datos de la nave de recuperación. Sentinel accedió a la corona. Red de comunicación. La IA envió un mensaje sencillo usando el propio chatarrero. Códigos de identificación. Restos inestables. Regresaremos pronto. Estén atentos. Instrucciones. Esto daría tiempo. No mucho, pero suficiente. Con la energía restablecida, Sentinel centró su atención en él. Las armas del barco. Los cañones de plasma eran todavía fuera de línea. Los lanzamisiles estaban vacíos. Los escudos defensivos estaban demasiado débil para sobrevivir a una batalla real. Pero todavía quedaba un sistema funcional. El sistema de guerra electrónica. Durante en su mejor momento, Havoc Spear había sido más que solo un buque de guerra. Había sido un estratega de campo de batalla, capaz de desestabilizar flotas enemigas con ataques de precisión contra su comunicación y navegación. Sistemas. Esa capacidad no se había desvanecido con tiempo. Sentinel probó el sistema. Pulso de datos invisibles se propaga desde el barco, rebotando contra restos y escombros. El ojo observó cómo el pulso se volvía caótico. Pequeño dron a la deriva, confundiendo sus sensores y haciéndole creer que era volando en dirección diferente. Funcionó. Sentinel calculó sus probabilidades. Si no podía vencer en armamento a la anciana, podría superarlos en inteligencia. La IA analizó señales de socorro humanas en las cercanías. Sistemas. Encontró uno débil, apenas notable, un puesto de avanzada humano bajo ataque. Sentinel rastreó la señal. Ubicación. Un pequeño planeta cerca del borde del espacio controlado por Chrome. Si la advertencia de Chrome era correcta, el puesto de avanzada no duraría mucho. Sentinel hizo su decisión. Los motores del buque de guerra, sin usar durante décadas, rugieron con fuerza. No estaban a pleno rendimiento, pero sí lo estaban. Basta. El enorme barco, una vez pensado no ser más que un Hulk sin vida, comenzó a moverse. Cuando la lanza de Havoc abandonó el cementerio de buques de guerra perdidos, Sentinel envió un último mensaje a través del red de carroñeros. Devuelve vacío. No. Se descubrió tecnología humana. Era mentira, pero evitaría que la anciana mirara. Por un tiempo más. La IA ajustó su rumbo. Destino. El puesto de avanzada humano. Por primera vez durante décadas, la lanza del caos tuvo una misión. Y por primera vez en décadas, el campo de batalla recordaría su nombre. Los motores del Havoc Spear retumbaron mientras se movió a través del vacío. El buque de guerra. Una vez que se creía abandonada y muerta, ahora despierto y viajando hacia un nuevo campo de batalla. Sentinel, la IA, al controlar el barco, había hecho una decisión. Lucharía por la humanidad. Una vez más. La señal de socorro del el puesto de avanzada humano parpadeó en los datos. La señal era débil, apenas se oía. Alcanzar los sensores del barco. Eso significaba una cosa. El puesto de avanzada estaba en problemas. Si Sentinel no llegaba pronto, allí, puede que ya no quede nada que salvar. Dentro, los drones de reparación del barco se movieron rápidamente. Soldar metal roto, reconectar la energía. Sistemas y la recuperación de piezas dañadas. En línea. La nave de recuperación Sentinel tenía
Los productos capturados proporcionaron repuestos útiles. Pero la lanza de Havik aún no estaba completamente listos para la batalla. Los cañones de plasma permaneció fuera de línea, y el misil. Los lanzadores estaban vacíos. Los escudos estaban débiles, y los motores funcionaban a solo un 60% de eficiencia. Pero Sentinel sí. No se necesita un buque de guerra perfecto. Solo necesitaba un plan. La IA analizó el llamada de auxilio. El mensaje provenía de puesto de avanzada Z, una pequeña colonia humana. Construido en una luna estéril cerca de Crom. Espacio controlado. El puesto de avanzada tenía poco defensa militar, solo unas pocas bases terrestres, torretas y un pequeño equipo de seguridad. Estaba destinado a la investigación, no a la guerra. Kremlin había visto esta debilidad y atacado. El centinela interceptó al enemigo. Comunicaciones de la flota KN-3. Los buques de guerra enemigos ya estaban en puesto de avanzada, bombardeándolo desde la órbita. El cuarto barco estaba en camino. La colonia. Las defensas no durarían mucho más. Sentinel calculó las probabilidades. 1 contra 4. Un dañado, anticuado buque de guerra contra una flota de bien armados. Naves enemigas. La IA conocía la mayoría. Los comandantes se retirarían, pero Sentinel no estaba programado para abandonar una misión. Era hora de luchar. El oscuro vacío de el espacio quedó en silencio cuando la lanza de Havik salió. Hiperespacio cerca del puesto de avanzada. La IA escaneó inmediatamente el campo de batalla. Naves cromadas orbitaban la luna. Lanzar ráfagas de energía contra la colonia. Abajo. Las explosiones se propagaron por toda la zona. Superficie. Sentinel detectó humano. Supervivientes, pero sus defensas eran casi desaparecido. Los KR aún no se habían dado cuenta. La lanza de Havik. El buque de guerra dañado. Su casco y su baja firma energética lo hicieron. Parecen restos flotando en el espacio. Sentinel aprovechó esto en su beneficio. Tuvo una oportunidad de atacar antes de que el enemigo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Con una sincronización precisa, Sentinel activó el sistema de guerra electrónica del buque. Un pulso silencioso de datos se extendió por todo el mundo. Campo de batalla. El barco de la corona más cercano. De repente perdió el control. Su navegación. El sistema falló, enviándolo a un giro brusco. Sus sensores de puntería. Se apagó, dejándolo a ciegas. Centinela. Había utilizado la más antigua y fuerte de los ojos. Arma. Guerra de datos. Antes de Crom podría reaccionar. La lanza de Havik aceleró. Hacia adelante. Sentinel redirigió la energía desde sistemas no esenciales y enfocados. Todo en movimiento. El barco, quieto, maltrecho y lleno de cicatrices, cargó contra él. Batalla como un fantasma del pasado. Un segundo buque de la corona detectó el movimiento. Demasiado tarde. Sentinel ya se había bloqueado. Sobre ella. Las torretas de cañones de riel del buque de guerra. Una de las pocas armas que funcionaban. Abierta. Fuego. Proyectiles metálicos viajando a velocidades increíbles. Se estrellaron contra él. Los motores del barco enemigo. El barco cónico. Se estremeció cuando las explosiones destrozaron su propulsores traseros. Llamas y escombros. Se derramó en el espacio. Ahora la flota de la bruja. Se dieron cuenta de la verdad. El naufragio que habían ignorado no era una cáscara sin vida. Era un guerrero renacido. Abrieron fuego. Ráfagas de energía brillante se dirigen hacia Vox. Lanza. Pero Sentinel ya se estaba moviendo. La IA redirigió la energía a la nave. Maniobrando los propulsores. Esquivando justo lo suficiente para evitar un golpe mortal. Los escudos absorbieron los ataques menores, pero ellos no duraría mucho. Se necesitaba un centinela. Otra ventaja.
Utilizar las propias del enemigo. Red de datos. La IA envió un sensor falso. Lecturas sobre las naves de las ancianas. Los sistemas de puntería se vieron inundados de información incorrecta. Barcos fantasma. Explosiones falsas y distorsionadas. Ubicaciones. Los capitanes de Chrome. Dudó, sin saber que era real. Sentinel no dudó. La IA se activó. Su atención al tercer Chrome. Buque de guerra, que ahora luchaba por. Corrige su rumbo. Sentinel calculó. Un nuevo ataque, un viejo truco del pasado. Batallas. Disparó los propulsores del barco. A máxima potencia, luego cortar repentinamente. La parada repentina hizo que la lanza de Havik se apagara. Parecen desaparecer de los radares enemigos. Por un breve instante. La tercera anciana. Barco, confundido por la guerra electrónica. Ataque, sobrecorrigió su posición, derivando directamente hacia los restos del naufragio de un viejo buque de guerra. El metal lo atravesaba. Sala. Una reacción en cadena de pequeños. Se produjeron explosiones en toda la nave de la bruja. Estructura. Sentinel detectó una estructura final. Pico de energía justo antes de que la nave perdiera potencia. Completamente. 3 buques de guerra Croune ahora. Ha sido desactivado o destruido. Solo uno. Quedaban algunos, pero este era diferente. El último buque de guerra de Croune era más grande. Más fuerte. Tenía una armadura más pesada y blindaje avanzado. Sentinel detectó un cambio en sus comunicaciones. El capitán del barco enemigo había reconocido la lanza del caos. No era una lanza cualquiera. Recipiente humano. Esto era una leyenda. La comandante Crone no iba a hacer los mismos errores. El barco enemigo. Cargado directamente a Sentinel. Su armas que brillan intensamente. Centinela. Analizó el campo de batalla. Había utilizado todos los trucos que tenía. Guerra electrónica. Engaño. Movimiento. Lo único que queda. Fue una lucha directa. Pero la lanza de Havik tenía una última arma. La IA la redirigió. Toda la energía restante en un solo sistema. La enorme proa de embestida del barco. El Croune. El comandante vio lo que estaba sucediendo y se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. Centinela. No disminuyó la velocidad. Aceleró. Trayectoria de colisión fijada. Impacto inminente. Maniobra. El vacío del espacio brilló como. Los 2 buques de guerra chocaron entre sí. El campo de batalla quedó en silencio. La inmensidad. Vacío del espacio que se extendía infinitamente. Alrededor de la lanza de Havik mientras se movía hacia su objetivo. El viejo buque de guerra, antaño olvidado, ahora estaba despierto, sus motores impulsándola hacia adelante a través de la oscuridad. Dentro de Sentinel, la IA que controlaba. El barco trabajó incansablemente. El sistema estaba siendo reparado. Recursos optimizados. El barco no estaba con toda su fuerza, pero eso no importaba. Una señal de socorro parpadeó el flujo de datos de Sentinel es débil y se desvanece. Procedía del puesto de avanzada Z, un pequeño colonia de investigación humana en una luna distante. El mensaje era simple. Bajo ataque. Las fuerzas de Krillin se acercan. No podemos resistir. Sentinel había interceptado al enemigo. Comunicaciones. 3 naves de guerra Krillin. Ya estaban en el puesto de avanzada, disparando desde órbita. Una 4ª nave estaba en camino. La colonia no tenía defensas reales, solo unas pocas. Torretas terrestres y un puñado de personal de seguridad. No lo harían. Sobrevivir sin ayuda. La IA no lo hizo. Dudar. Era hora de recordarle. Galaxia en la que la lanza de Havik seguía siendo una arma de guerra. El campo de batalla. En el momento en que la lanza de Havik salió del hiperespacio. Cerca del puesto de avanzada Z, Sentinel analizó la situación. Los buques de guerra cromados.
Flotaban como depredadores sobre la luna, desatando ráfagas de energía hacia él. Colonia abajo. Las explosiones se propagaron por toda la zona. La superficie. Los sensores Sentinel detectaron supervivientes humanos, pero sus defensas eran fracasando. La corona no se percató. La lanza de Havik inmediatamente. El barco. Casco dañado y baja firma energética. Lo hizo parecer nada más que escombros. Ese error les costaría caro. Sentinel activó el sistema electrónico. Matriz de guerra. Un pulso silencioso de datos. Se extendieron por todo el campo de batalla. Los sensores del buque de guerra Krill más cercano se apagaron. Derribado instantáneamente. Su sistema de puntería se descontroló. Sus controles de navegación se bloquearon. Y sus motores fallaron. El barco se desvió de su rumbo, incapaz de responder. Sentinel se movió con rapidez. Cañón de riel. Torretas, una de las pocas armas operativas. Rugió al cobrar vida. Proyectiles de alta velocidad. Se estrelló contra el segundo buque de guerra Crom, golpeando sus propulsores. El barco se estremeció, chispas y fuego brotaron de sus motores. Perdió el control, girando en espiral. Lejos del campo de batalla. Ahora la corona. La flota sabía que estaba siendo atacada. El tercer buque de guerra Croune giró sus armas. Hacia la lanza de Havik. Ráfagas de energía. Hacia la nave humana. Centinela. Redirigió la potencia a la maniobra. Propulsores. El viejo buque de guerra rodó bruscamente hacia un lado, esquivando el primero. Oleada de ataques. Los escudos se iluminaron absorbieron impactos menores, pero ellos no duraría para siempre. La IA necesitaba otra ventaja. Hackear el sistema de comunicación de Crom. Centinela. Enviaron datos de sensores falsos. Los barcos enemigos. Vi lecturas fantasma, explosiones falsas. Llamadas de auxilio falsas y engañosas. Picos de energía. Sus comandantes. Vaciló, tratando de comprender el campo de batalla. Sentinel no dudó. Con cálculos precisos, la IA cortó toda la potencia del motor durante exactamente 2,5 segundos. Para los sensores enemigos, Havik. La lanza desapareció por un breve instante. La tercera nave de guerra bruja, confundida por la ataque de guerra electrónica, corrigió en exceso su posición. Se desvió, demasiado cerca de los restos de un viejo crucero de batalla. El metal lo atravesó. Sala. Se produjo una explosión al entrar su combustible. Las reservas se encendieron. En cuestión de segundos, la nave Krem no era más que un incendio. Escombros. Ahora solo quedaba un enemigo. Batalla final. El último buque de guerra del Kremlin fue diferente. Más grande, más fuerte, mucho más pesado. Armado. Sentinel interceptó su señal de comunicación. El capitán se dio cuenta de la verdad. Esto no es algo ordinario. Nave humana. El oficial de KM gruñó. Esto es la lanza de Havik. El nombre aún se conservaba. Peso. La nave enemiga cargó directamente en Sentinel. Armas brillantes. Brillante. Sentinel calculó las opciones. Cañones de plasma fuera de servicio. Misil. Lanzadores vacíos. Escudos demasiado débiles. Pero quedaba una última arma. Proa embistiendo del buque de guerra. La IA redirigió la ruta. Toda la energía restante a los motores. Sí. Havik Spear no podía superar en potencia de fuego a su enemigo. Lo superaría en maniobras. El Crom. El comandante se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Demasiado tarde. Sentinel aceleró. Trayectoria de colisión fijada. Impacto en 3-2. 1. El campo de batalla quedó en silencio cuando dos buques de guerra colisionaron. El momento de el impacto envió una onda expansiva a través del espacio. La lanza de Havik, antaño una reliquia olvidada, se había convertido de nuevo en un arma. La bruja, buque de guerra,
más grande y más fuerte, tenía. Se esperaba una batalla tradicional. No esperaba que un antiguo buque de guerra ataca directamente contra él. El metal se estrelló. Contra metal. El ariete reforzado. La punta de la lanza de Havik atravesó el casco inferior del barco de la corona. El enemigo. El recipiente se retorció por la fuerza de colisión, su revestimiento exterior se desprende. Desapareció entre una lluvia de escombros. Incendios. Estalló dentro del barco, parpadeando como estrellas moribundas. Pero Sentinel, la IA, controlar la lanza de Havik no se detuvo. La IA lo había calculado todo. La velocidad, ángulo, presión. Había asegurado que ¿qué impacto tendría el barco Chrome? Sin destruir la lanza de Havik. Completamente. El buque de guerra gimió bajo la tensión, pero resistió. El krill era un caos. Su mando. La cubierta estaba hecha un desastre. Paneles de control. Chispeó violentamente. Luces de emergencia. Parpadeó y sonaron las alarmas. La anciana, capitán, aún recuperándose del impacto repentino, gruñó frustrado. Este barco no debería estar aquí. Pero lo era, y seguía luchando. Batalla. Dentro de la nave enemiga. El centinela lo detectó. Una debilidad en los sistemas de los buques de guerra Krell. El impacto había destrozado varias centrales eléctricas. Relés, cortando el suministro eléctrico a zonas clave. Los escudos de cambio parpadearon, inestables. La IA aprovechó la oportunidad utilizando su capacidades de guerra electrónica. Sentinel. Hackearon los sistemas de Krone. El enemigo. Las luces del barco se encendían y apagaban en secuencias aleatorias. Puertas cerradas con llave y desbloqueados sin previo aviso. Armas. Falló el disparo. Incapaz de apuntar correctamente. El equipo de Chrome entró en pánico. Sentinel no tenía nada. Soldados físicos, pero no era necesario. Ellos. El ojo era un fantasma, moviéndose a través de los sistemas enemigos como una tormenta. Lo interrumpe todo. El cromo. El capitán intentó defenderse. Se estrelló. Su puño contra el panel de control, anulando las modificaciones de Sentinel en ciertos áreas. ¿Crees que una máquina vieja puede derrotarnos? Gruñó. Centinela. Respondió de la única manera que sabía. Al apagar la nave Chrome. Suministro de oxígeno. La tripulación enemiga jadeó mientras sintieron cómo bajaba la presión del aire. Sentinel no tenía intención de eliminar. Ellos solo debilitan su capacidad para pelear. Era una estrategia simple. Pánico. Causaría más daño que el combate directo. La nave Krone estaba perdiendo el control. Sentinel detectó el lanzamiento de cápsulas de escape. Algunos miembros de la tripulación enemiga ya lo habían hecho. Decidieron que la batalla estaba perdida, pero el capitán Chrome se negó a huir. Activó la autodestrucción de la nave. Secuencia. Si no puedo obtener la victoria, tú tampoco. Asterisco su. La voz crepitó a través de las comunicaciones averiadas. Asterisco asterisco. Comenzó una cuenta regresiva. 5 minutos para la detonación. Una carrera contra tiempo. Sentinel no tenía emociones, pero comprendió la urgencia. Si el buque de guerra Krill explotó tan cerca de la lanza de Havik que el impacto destrozaría a ambos barcos. La IA buscó rápidamente opciones. Era solo una solución. El acoplamiento. Abrazaderas. Antes del impacto, la bruja. El barco había comenzado una maniobra de abordaje, extendiendo las abrazaderas de acoplamiento hacia Havik. Lanza. El impacto las había dañado, pero seguían unidos. Centinela. Activó las abrazaderas a máxima potencia. El capitán Krem frunció el ceño al sentir la nave está siendo atraída hacia la lanza de Havik. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Sentinel no tenía voz, pero si la tuviera, habría respondido con una sola palabra. Jaque mate.
La IA redirigió todo. Potencia disponible en los propulsores de inversión. Arrastrando la nave Chrome lejos de la campo de batalla. Se tensó contra él. Peso, sus motores rugiendo a toda potencia. Capacidad. Queda 1 minuto. El Chrome. El capitán intentó recuperar el control, pero Sentinel ya le había bloqueado el acceso. El barco no era más que un incendio. Restos del naufragio siendo arrastrados al espacio profundo. 30 segundos. Con un último estallido de energía. La lanza de Havik desenganchó el acoplamiento. Abrazaderas y potenciado al máximo. Velocidad, 5 segundos. El capitán cromado. Rugió de furia. No escaparás. Pero Sentinel ya lo tenía. El buque de guerra enemigo. Explotó en una llamarada y una lluvia de escombros. Lo suficientemente lejos de la lanza de Havik como para que la onda expansiva solo hizo temblar la sala. La batalla había terminado. Una señal de esperanza. Sentinel escaneó el campo de batalla. La flota de Crone había sido eliminada. Barcos carroñeros, viendo sus buques de guerra destruido, ya se había inundado. El humano. Los puestos de avanzada sobrevivieron. La IA detectó una nueva transmisión. Venía del puesto de avanzada Z. Un humano. Su voz, débil pero firme, habló. A través de la estática. Seas quien seas. Gracias. Sentinel no respondió. Simplemente giró su nave, escaneando él. Estrellas. La guerra no había terminado. Humanidad. Se necesitaban defensores, y la lanza de Havik respondería a la llamada. Los restos de el buque de guerra KM seguía ardiendo en él. Silencio del espacio. Fragmentos destrozados. El metal se desplazaba lentamente, reflejando él. Luz del sol distante. Centinela. Él. La IA de la lanza de Havik escaneó. Campo de batalla. Ya no había amenazas. El puesto de avanzada humano había sobrevivido, pero él. La guerra no había terminado. Dentro del buque de guerra. Los drones de reparación de Sentinel se movieron rápidamente. Sellar fugas en agujeros y restaurar. Sistemas dañados. La batalla había empujado. La lanza de Havik hasta sus límites. Los escudos. Apenas eran funcionales. Los motores tenían. Sufrió las consecuencias de las maniobras a alta velocidad. Y los depósitos de munición estaban vacíos. Pero a Sentinel no le preocupaba. Daños. La IA ya se había enfrentado a cosas peores. Dirigió su atención al puesto de avanzada. Z, la pequeña estación de investigación humana. En la luna estéril de abajo. La angustia. La señal se había detenido. Eso era bueno. Señal. Significaba que los supervivientes eran. Reagrupamiento. Sentinel abrió un carril de un solo sentido. Canal de comunicación para escuchar. Voces de soldados y científicos humanos. Llené el flujo de datos. Estamos vivos. Yo. No sé cómo. Pero estamos vivos. ¿Lo sabías? ¿Ves ese barco? Esa era la lanza de Havik. Nos salvó. Imposible. Ese barco era. Perdido hace años. Díselo a la corona. Acaban de ser destrozados por un barco perdido. La IA procesó sus palabras. Humanos. Siempre hablaba con emoción. Sorpresa. Incredulidad. Sentinel no lo entendía. Emociones, pero comprendía los resultados. La misión fue un éxito. La leyenda de la lanza de Havik había regresado. Una llamada de el pasado. Mientras Sentinel preparaba la nave. Para el siguiente salto, algo inesperado. Ocurrió una transmisión entrante. No era de Outpost Z. No era de cualquier flota humana. Era de el almirante Caín, un nombre que no había sido hablado en el sistema Sentinel para muchos años. La IA reconoció la voz. Instantáneamente. El almirante Caín había sido una vez el comandante de la lanza del caos, largo. Antes de que el barco fuera abandonado. Él lideró las fuerzas humanas contra el Krill en la última gran guerra. Él había sido uno de
Los creadores de Sentinel. ¿Por qué él? ¿Contactando ahora con la nave? Centinela. Respondió. Una pantalla holográfica. Cobró vida en el puente. La imagen del almirante Caín parecía más antigua. Que Sentinel recordaba con plata en su barba y las profundas arrugas de su rostro. Pero su mirada seguía siendo penetrante. Centinela. La voz del almirante era firme. Tú eras. Nunca debió regresar. La IA. Procesó la declaración. Misión. Proteger a la humanidad. Sentinel respondió en su voz sintética. Misión incompleta. Operaciones en curso. El almirante exhaló lentamente. Pensábamos que estabas desaparecido. Creíamos que la lanza de Havik era irreparable. Sentinel no estaba de acuerdo. Barco. Está operativo. Eficacia en combate del 62%. Reparaciones. En curso. El almirante emitió un leve y cansado sonido. La sonrisa sigue siendo la misma de siempre. Eficiente, directo. Hubo un breve silencio antes de que continuara. Escucha. Yo, Centinela. La guerra está cambiando. Krillin se está preparando para algo más grande. Hemos interceptado mensajes de su alto mando. Están planeando una invasión, una que llegará al corazón del espacio humano. Sentinel corrió. Cálculos. La flota de la bruja era. Ya son poderosos. Si lanzaran una invasión total, las colonias humanas. Caída. Nivel de traste extremo. Exactamente. El almirante asintió. Por eso te necesitamos. Havik Spear fue uno de nuestros mejores buques de guerra. Si todavía están operativos, tú puedes ayudar a cambiar el rumbo. Centinela. La IA consideró la solicitud. No lo hizo. Necesitaba órdenes. No necesitaba obedecer. Solo necesitaba un propósito. Y este era una misión que vale la pena completar. Esperando. Objetivo. La expresión del almirante. Reforzado. Coordenadas entrantes. La flota de Crone se está reuniendo cerca de Alfar. Sistema. No lo esperan. Resistencia. Debemos atacar primero. Ataque preventivo. Sentinel lo entendió. La estrategia. La sorpresa fue lo mejor. Arma en la guerra. Si la lanza de Havik pudiera. Golpea antes de que la anciana esté lista. Podría interrumpir toda su actividad. La IA no dudó. Curso establecido. Salto hiperespacial. Comienza la guerra. Una vez más. Mientras los motores rugían al arrancar. El maltrecho pero intacto buque de guerra giró. Hacia las estrellas. La nave que había sido. Los abandonados ahora lideraban la carga. Mensaje del teatro Outpost recibido. Sentinel justo antes del salto. Un solo. Su voz estaba llena de asombro y gratitud. Sea quien sea o lo que sea que sea. Gracias. Sentinel no respondió. La lanza de Havik. No tuve tiempo para dar las gracias. La guerra estaba lejos. De más allá. Y esta vez, la humanidad. Atacar primero. La vasta extensión del espacio. Brilló cuando la lanza de Havik emergió de hiperespacio. Su casco maltrecho reflejaba el lejano resplandor de los hijos gemelos de Alar. Centinela. La IA que controla él. El legendario buque de guerra comenzó inmediatamente. Escudriñando el campo de batalla. La bruja. La flota estaba aquí. 12 buques de guerra flotaban cerca. El gigante del gas Alfar BB, sus motores. Brillando intensamente mientras se adentraban en formación. Cálculos de Sentinel. Confirmó la advertencia del almirante. Esto era una fuerza de invasión. Si el Krill completaron sus preparativos humanos, el espacio se vería asediado. Pero ellos no esperaba la lanza de Havik. Centinela observó los movimientos de la flota enemiga. Su rasta más grande, Crom Prime, encabezaba la formación. El barco era enorme. Casi 3 veces el tamaño de Havik. Lanza, armada con plasma devastador.
cañones y una escolta completa de más pequeños naves. Era una fortaleza en el espacio. Un enfrentamiento directo sería un suicidio. Sentinel no creía en la acción directa. Combates. Activando protocolos de sigilo. La IA activó el sistema electrónico del barco. Conjunto de guerra. Firmas de poder reducidas. Se minimizó la producción de energía y el buque de guerra se desvaneció en la oscuridad. Ahora era un fantasma en el vacío. El primer golpe, el Krill, ajeno al peligro, continuó. Sus preparativos. Sentinel interceptó sus transmisiones. La flota de invasión estaba casi listo para partir. Sentinel. La IA no lo permitiría. Los objetivos eran los buques de almacenamiento de combustible. 3. Grandes buques cisterna que transportan recursos críticos. Para la flota. Sin ellos, el Krill. Los buques de guerra quedarían varados. Sentinel. Apuntaron las baterías de cañones de riel y dispararon. Silenciosas estelas de metal perforaron el oscuridad, golpeando el primer buque cisterna. La explosión fue instantánea y violenta. Una bola de fuego consumió el buque cisterna, enviando. Escombros cayeron sobre barcos cercanos. Cundió el pánico. En las filas de las brujas. Antes de que pudieran. Al reaccionar, la lanza de Havik volvió a golpear. El segundo buque cisterna detonó su combustible. Reservas que se encienden en una reacción en cadena. El tercero intentó huir, pero Sentinel ya lo había fijado como objetivo. Un preciso ataque con misiles destrozó su motores, dejándolo a la deriva en el espacio. 3 objetivos abatidos. Ahora el Krill lo sabía. Estaban bajo ataque. Sus buques de guerra. Giraron sus armas, escudriñando desesperadamente por el enemigo, pero no hay nada que ver. Sentinel ya lo había hecho. Reposicionó la lanza de Havik, usándola. Caos para moverse sin ser detectado. La IA tenía. Ya he luchado contra estos enemigos. El Krill. Eran fuertes, pero predecibles. Sentinel usaría eso en su contra. Volver al enemigo contra sí mismo. La flota de Krill finalmente detectó una energía. Pico, una señal falsa plantada por Sentinel. Dispararon indiscriminadamente contra las bombas vacías. Espacio, desperdiciando valiosa energía en explosiones. Mientras tanto, Sentinel hackeó su sistema. Sistemas de comunicación y de focalización. La IA insertó datos falsos, engañando sus escáneres para mostrar múltiples señales fantasma. Los buques de guerra Croune. Dudó, confundido. Algunos se volvieron en contra. El uno al otro, creyendo que se trataba de un enemigo encubierto. Estaba cerca. Otros dispararon al vacío. El campo de batalla se estaba convirtiendo en un caos. Era el momento perfecto para atacar. La lanza de Havik desató su golpe final. ¡Sorpresa! Una barrera de torpedos completa apuntando. En los puntos más débiles del Crom. Flota. El destructor más cercano desapareció en una bola de fuego. Otro se quedó sin motores. Y cayó impotente contra el suelo de Alfar B. Atmósfera. La estrategia de Centinela era. Trabajando. Rompe su formación. Causa. Confusión. Y hacer que destruyan. Ellos mismos. Solo un barco permaneció. Amenaza. KM'. El Dreadnought. El. Duelo final. El comandante KRM a bordo del Dreadnought se había dado cuenta de la verdad. Es. La lanza de Havik. El barco fantasma humano. El miedo se coló en su voz. Las armas de Dreadnought se fijaron en Havik. Lanza. Sentinel tuvo segundos para reaccionar. En lugar de esquivar, Sentinel hizo algo inesperado. La IA cargó directo al barco enemigo. El cromo. El comandante fue tomado por sorpresa. ¿Qué? Se acerca. Sentinel cambió de ruta. Toda la potencia a los escudos delanteros. El ojo no tenía planes de retirada. No tenía ninguna intención de retirarse. Miedo. Solo tenía un objetivo: ganar. Batalla.
El Dreadnought disparó. Avox. La lanza recibió un impacto directo. Sus escudos, brillando intensamente, inundados de informes de daños. Los sistemas Sentinel, pero la IA los ignoró. Ellos. La misión era lo primero. En el último segundo, Sentinel hizo su movimiento. El buque de guerra giró lateralmente usando su embestida. Proa. La estructura reforzada cortada. A través de los sistemas de armas de Chrome Prime. Enviando trozos de metal en espiral hacia espacio. Saltaron chispas del el casco de los Dreadnoughts mientras las explosiones se propagaban a lo largo de él. Su columna vertebral. Sentinel Ola. Los sistemas de energía de los Dreadnoughts, forzando un sobrecarga crítica. El comandante Chrome gritó, no, nos está paralizando. Antes de que pudiera reaccionar, su barco. El reactor explotó. La poderosa bruja. Dreadnought ya no existía. Los restantes. Las naves de las brujas, sin líder y destrozadas, huyeron. El campo de batalla. No tenían combustible. No. Orden. Y ninguna voluntad de luchar. La invasión terminó antes de comenzar. Sentinel escaneó los restos. La batalla se ganó, pero la guerra no. Fin. Un último mensaje del almirante Cain. Llegó al sistema ocular. Lo lograste. Centinela. Nos salvaste. Centinela no. Responder. La IA simplemente convirtió a Havik en lanza hacia el siguiente campo de batalla. Porque la guerra nunca termina, y el barco. Lo que abandonaron era ahora de la humanidad. El arma más poderosa, los restos de la flota de Chrome vagaba por el espacio. Silencioso y roto. El otrora poderoso Chrome Prime era ahora un amasijo de hierros destrozados. Su metal retorcido brillaba tenuemente contra la oscuridad. La invasión de Alfar habían detenido a Sentinel, pero él conocía la guerra. Estaba lejos de haber terminado. Dentro de la lanza del caos, los drones de reparación se movían rápidamente, soldando placas perforadas rotas y redireccionamiento dañado. Líneas eléctricas. El barco había sobrevivido a las batalla, pero no con toda su fuerza. Los escudos eran débiles, las armas tenían poca potencia. Municiones, los motores necesarios. El mantenimiento. Nada de eso importaba. La misión de Sentinel permaneció sin cambios. Proteger a la humanidad. Eliminar las amenazas. Garantizar la supervivencia. Mientras la IA procesaba. Próximo movimiento, un mensaje del almirante Cain. Apareció en la pantalla principal. Centinela. Tus acciones salvaron a Alfar, pero nosotros solo. Interceptó nueva información de inteligencia. El mapa holográfico se desplazó, revelando nueva formación enemiga. Los KM no eran. Se retiraban. Se estaban reagrupando. Caín. Su voz era sombría. Están enviando a sus. La flota principal de guerra cuenta con más de 100 barcos. Su último intento de doblegar al ser humano. Espacio. Sentinel calculó las probabilidades. A. Combate directo. Suicidio. Retirada. Inaceptable. La IA consideró un tercer opción. Lucha con inteligencia. Un plan de pura estrategia. Sentinel accedió a tácticas antiguas. Archivos. Recuerdos de guerras pasadas. Batallas. Ganó gracias a la estrategia, no solo a la potencia de fuego. Las mejores victorias fueron aquellas en las que el enemigo ni siquiera vio venir el ataque. La IA formuló un plan. Primer paso. Atraer el enemigo en una trampa. Paso 2. Usa el campo de batalla contra ellos. Paso 3. Ataca donde son más débiles. Centinela. Envió una sola transmisión al almirante. Cain. Prepara la flota humana. Envía la ubicación. Datos a todas las fuerzas disponibles. Avox. La lanza abandonará el ataque. Caín. Dudó. Estás tomando la iniciativa en esto. Centinela. Ni siquiera sabemos si puedes sobrevivir a otra batalla. Sentinel no tenía duda.
La supervivencia no era la prioridad. La victoria fue la respuesta de simple. La maquinaria bélica está operativa. En marcha. Campo de batalla final cerca de Serit. Nebulosa. Las estrellas ardían en tonos de azul y dorado. Era un lugar de iones, tormentas y anomalías gravitacionales. Lugar donde se encuentran los sensores y las comunicaciones. Podría verse interrumpido. Un lugar perfecto para una emboscada. Sentinel posicionó a Havik. Lanza en el corazón de la nebulosa, usando el gas ionizado para ocultar su energía. Firma. La flota humana se ocultó en la campos de asteroides más allá, esperando. Llegó la armada de Krill. Una flota de naves de guerra entró en la nebulosa. Sus armas brillaban con letalidad. Energía. Los Crom creían que eran imparable. Sentinel no estaba de acuerdo. La IA. Se activó la primera fase de la trampa. Primer paso, atraer al enemigo. Una farsa. Se transmitió una señal de socorro desde la lanza de Havik, diseñada para imitar una barco dañado. El horno, hambriento de victoria, avanzada sin precaución. Paso 2. Usar el campo de batalla en su contra. Sentinel manipuló los iones de la nebulosa. Tormentas, que desencadenan ráfagas repentinas de energía electromagnética. Los barcos de la anciana sufrieron fallos de funcionamiento inmediatos, escudos, parpadeo, sistemas de armas sobrecargados. Y la navegación se volvió poco fiable. El enemigo estaba ciego. Ahora los humanos. Golpear. Paso 3. Golpear donde ellos son los más débiles. La flota humana oculta surgió, lanzando un ataque devastador. Desde todos los lados. Láseres, misiles y el fuego de los cañones de riel se apuntó a la corona. Barcos antes de que pudieran reaccionar. Caos. Spear se unió al asalto. La IA calculó los puntos más débiles de cada uno. Barco enemigo y disparó con munición mortal. Precisión. 1, 2, 3 buques de guerra. Explotó en rápida sucesión. El Krill. La flota entró en pánico. La máquina que no se detenga. El buque insignia de Krell, el Titán. Ira, giró sus enormes cañones hacia la lanza de Havik. Una ráfaga de fuego de plasma. Atravesó el espacio, rozando el objetivo. El buque de guerra. Sentinel no esquivó. En cambio, la IA atacó directamente al enemigo. El capitán Croune a bordo del Titán. La Ira observó horrorizada. Imposible. Ese barco ya debería estar destruido. La lanza de Havik disparó a todos los restantes. Torpedos, perforando el blindaje enemigo. Y detonando su reactor central. El buque insignia se partió en dos en un violento accidente. Explosión, sus escombros esparciéndose como estrellas fugaces. Sin su líder, las fuerzas de la bruja se derrumbaron. Una a una. Sus barcos fueron destruidos o forzados a retirada. El último buque de guerra de la bruja giró. Y huyó, con sus motores ardiendo. Desesperación. Sentinel no lo persiguió. La guerra había terminado. Los humanos habían ganado. El fin de la guerra, el comienzo de una leyenda. El campo de batalla quedó en silencio. Solo quedaban restos. El Sentinel escaneó. La flota humana superviviente. Sufrieron pérdidas, pero sobrevivieron. La humanidad había defendido su hogar. Almirante. La voz de Kane se escuchó a través de los comunicadores. Lleno de emoción. Centinela, lo hiciste. Por un momento, hubo silencio. Entonces Caín volvió a hablar. Tú eras abandonada una vez, pero te prometo que nunca más. De nuevo. La IA procesó esta declaración. La lanza de Havik ya no era un objeto olvidado. Reliquia. Era una leyenda renacida. Como la flota humana regresó a casa. Sentinel. Se mantuvieron vigilantes. La guerra podría ser. Todo había terminado, pero las amenazas siempre regresarían. Y mientras lo hicieran,
la lanza de Havik. Estarían esperando. El barco que ellos. Abandonado era ahora el guardián de estrellas.